Encantada, ¿qué pasa? Sí, están ustedes. De la Federación Argentina de Colegios de Abogados. No, toda mi vida. Buenas tardes a todos y todas, a quienes se encuentran presentes y a quienes nos siguen a través del Zoom. Les damos la bienvenida al conversatorio sobre las barreras que enfrentan los y las alumnas universitarios y los profesionales de la abogacía en los tiempos de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les agradezco inmensamente a la doctora Rosario Sánchez, nuestra presidenta del Colegio de la Abogacía, por apoyar y promulgar este tipo de actividades, y a la doctora Alejandra Nuchetelli y al doctor Miguel Ángel Sansone. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Rosario para que abra esta actividad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen en este momento por Zoom y a quienes nos vayan a ver después por el canal de YouTube. Porque como decíamos recién, esto lo bueno que tiene es que después se queda en nuestro canal del Colegio de la Abogacía de La Plata, y después quien lo desee puede verlo y tratar de reflexionar acerca de lo que hoy estamos planteando. Agradecerles a ustedes, particularmente a la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, que siempre está trabajando de manera comprometida. Para mí realmente es un orgullo. Me siento tremendamente contenta porque están permanentemente generando nuevos desafíos, y en este caso con una temática que pareciera que a los abogados y abogadas nos cuesta bastante poder comprometernos. Y en ese sentido, nosotros desde este colegio hemos asumido un compromiso que les voy a decir, o sea, impulsado justamente por la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel y particularmente por Estefanía Ledone, que ella es especialista, se preocupa por estas y otras materias que tienen que ver con las personas en situación de vulnerabilidad. Lo mismo hace Ayala Bordigoni, que es la presidenta de la comisión, pero son ellas quienes están siempre gestando nuevos desafíos, como decía hace un momento. Nosotros tenemos un compromiso desde la institución en el que lo que deseamos es visibilizar, fortalecer, concientizar sobre estos temas, y vamos realizando distintas actividades. Ayer, por ejemplo, se organizó un encuentro que tenía que ver con la accesibilidad en la cultura para las personas con discapacidad, que realmente fue muy interesante, es una mirada. Pero, como les decía hace un momento, el tema de los abogados y abogadas nos cuesta bastante, y lo cierto es que más allá de ser una incumbencia profesional, el tema es que nosotros tenemos una responsabilidad social desde cualquier rol que estemos, en este caso desde esta institución. Y en ese sentido es que estamos trabajando en todo lo que hace a la accesibilidad. No me voy a extender demasiado porque las y los verdaderos protagonistas son otros, que es Alejandra Nuchetelli y el doctor Sansone. Muchas gracias. Ellos y ellas en realidad nos van a dar las distintas miradas del ejercicio profesional, cómo trabajarlo desde la academia, cómo desde la práctica y cómo desde este compromiso con la sociedad. ¿Verdad, doctor? Sí. Y bueno, le queremos agradecer también a la doctora María José Gaviño, que es nuestra presidenta en funciones de la Comisión de la Abogacía del Interior, porque bueno, ella ha sido quien nos ha acercado a Miguel, al doctor Miguel Sansone. Y bueno, y gracias a vos, María José, hemos podido conocer el gran trabajo que realiza Miguel y todo el equipo, ¿no? Que seguramente nos va a estar contando en un momento. Así que bueno, esperemos realmente que esto sirva para seguir
visibilizando estas temáticas y generando nuevas acciones, porque nada alcanza claramente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cuando encaramos la charla, le digo a Steffi, vamos a hacer algo que sea una ida y una vuelta, y que nos muestre un cambio, o por lo menos esa valoración de que el cambio se está construyendo. Yo soy docente de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica también, en varias áreas, en el área jurídica y en el área de salud. Entonces, lo que que quiero transmitir es todas estas barreras que uno encuentra dentro del ámbito educativo. Porque en realidad el conocimiento es algo que siempre lo vamos teniendo y lo vamos acrecentando. Es decir, el área educativa nunca termina, el área del aprendizaje nunca termina. El aprendizaje no llega solamente en la universidad, no termina ahí, sino que incluso seguimos estudiando posgrados y demás. El tema es que cuando hablamos de la convención siempre apuntamos a los modelos, hablamos de los modelos. En realidad es inevitable tocarlo, o sea, no tocarlo en forma muy somera, pero tenemos que tocarlo para ver muy someramente los procesos que se fueron dando a partir del cambio de modelo social. Sabíamos obviamente que cuando comienza todo el tema relativo al planteamiento de la discapacidad, teníamos el modelo médico. Pero ¿qué sucede? Cambiamos a través de la convención al modelo social. El tema es que se visualiza que hay lugares y sobre todo instituciones donde conviven esos dos modelos actualmente. Es decir, es como que el cambio de paradigma que se hace sobre las normas no afecta totalmente la cultura, o por lo menos la cultura del cumplimiento. Es decir, cuando hablamos de un valor, que existe, perdón, un vacío legislativo, no es que existe un valor, un vacío legal, no es que no existe la norma. La norma existe, lo que pasa es que realmente no la vemos efectivizada en muchos aspectos. No es que no vamos caminando, se ha caminado, por eso digo, del modelo médico que veía el diagnóstico, que se basaba en el déficit, hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos visto que ahora la discapacidad es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión que obviamente no apunta a la persona, sino lo que me parece importante es que debemos tener el contexto social. Ya no debemos abocarnos a la persona con discapacidad, sino el contexto social, porque desde el contexto social se activan las barreras, que es lo que hablamos siempre. Hablar de que es un proceso de discapacidad, como dice la ley de salud mental, que se establece o que tiene en cuenta diferentes contextos históricos, económicos, sociales, que van evolucionando y que obviamente tienen que ver con que se efectivicen estos derechos, tanto sociales como los derechos humanos, evidentemente, tiene que ver entonces con este camino, de terminar con estos obstáculos y estas barreras que se nos presentan. Yo ayer asistí a una, que comentaba a las chicas, asistí a los chicos, asistí, ¿puedo poner un pechito de agua? Porque, Sí, pero sí. para yo, bueno, se me seca la boca, porque no. Bueno, y a una charla que se hizo también, un conversatorio, que se hizo en la facultad, también sobre el tema de la discapacidad, haciéndonos ecos de la Semana de la Discapacidad. Y, bueno, muchas personas que asistieron, ahí se dieron cuenta que existe una comisión asesora dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Derecho, que hace poquito, y irónicamente la Facultad de Derecho es una de las últimas en establecer la comisión de asesoramiento con respecto al tema de discapacidad. O sea, no es que no lo vivimos, porque las normas son las primeras en salir, abocándose a una realidad. El tema es que por ahí, como existe obviamente una dirección nacional de la universidad que se encarga de todo este asunto, por ahí costó formar la comisión porque también yo supongo que es encontrar la gente propicia también. ¿Sí? Y los momentos propicios, saber que tal día se reúnen para evocar todos los problemas que se pueden plantear. Desde lo que es la comunidad educativa, porque la comunidad educativa no se forma solamente con el docente.
Porque hablamos de las barreras y enseguida vamos al docente. Pero tenemos docentes, alumnos, no docentes y autoridades, más el contexto social, porque el tema de la discapacidad es una cuestión de responsabilidad social. Parece que lo hablamos y lo decimos y lo tenemos como si ya todo el mundo estuviera con una inclusión, exactamente, con una inclusión totalmente efectivizada, incluso valorizada y revalorizada. Bueno, ahí te puedo acotar obviamente, dos ahí estamos por cositas. eso. No, a raíz de esto que decís, siempre con Rosario, cuando hablamos de todos estos temas, siempre hacemos hincapié en que uno puede tener un montón de leyes, normativas, pero falta la formación y sensibilización y capacitación. Entonces, Exacto. por ejemplo, con Ayelén este año estuvo a cargo de la primera materia en la facultad. Entonces, en las últimas clases, que ya estábamos terminando, justamente nos encargamos de comentarle a los chicos qué es lo que tiene nuestra facultad, y una de las cosas que les comentábamos era de la comisión de discapacidad que está en la facultad, que realmente yo desconocía que estaba, porque durante mi transcurso por la facultad realmente no sabía su existencia, quizás porque me faltó investigar, pero bueno, ya desde el inicio de la facultad, digamos, nosotros ya le comentamos a los alumnos y a las alumnas qué es lo que tiene nuestra facultad. Exacto. Que la verdad tiene un montón de institutos, comisiones, al igual que los tiene nuestro colegio. Y por otro lado, que desde la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, hace poco le presentamos un proyecto en el cual hablábamos de la formación y capacitación, no solo de los abogados y abogadas, sino también de los profesionales y empleados y empleadas que nosotros tenemos en este colegio, digamos, para que sea de un ida y vuelta de todos los integrantes de la sociedad. Que no quede, como decís vos, que no quede solo en los y las profesoras o en los abogados y abogadas, digamos, esto tiene que ser transversal a todas las áreas. Exactamente. Y te acoto, como estás planteando. Esto tiene que ver con las barreras culturales que tenemos asumidas y que damos por aceptadas. El tema es que cuando, por ejemplo, voy a contar algo que acota a mí, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, la cuestión de discapacidad me la tomé muy en serio, desde 2006 y desde 2008, cuando se empezó a hablar específicamente en el área educativa. Y bueno, y en su momento, cuento esto porque ayer lo comentaba también, tuve una alumna que me plantea, y esto es importante, la información, porque, a ver, la información no es solamente la capacitación del docente y transmitir, y que nos llega, claro, sino también la información propia de las personas con discapacidad que le hagan saber al docente o a la universidad el problema digamos, la discapacidad que en ese momento la persona tiene. Yo con ese momento, porque algunos diagnósticos se escriben con lápiz, yo siempre creo, y entonces una cosa es ese momento, en el momento y la situación propicia. En contexto. Exactamente. Si vos, la persona, me lo hace saber, yo entonces, al estar informada, también voy a tomar las estrategias y voy a tener las habilidades o las voy a construir. De alguna forma tengo que sentarme a trabajar. Eso es también el ser docente. Es decir, yo no me tomé la docencia para la facilitación en cuanto de facilitación, no quiero decir esto con facilitación a personas, sino para hacerle con que tienen la discapacidad, sino para sentar y dar digamos, la teoría. No, es el trabajo propio también del docente que tiene que ver. Entonces me sucedió que en ese momento que no se sabía tanto, que no teníamos tanta posibilidad, una alumna me transmite, una alumna ya adulta, más grande que yo en ese momento, yo tenía 29 años cuando empecé con la docencia, más o menos, y me comenta de su discapacidad, y yo veía que el mismo contexto estudiantil ponía reparos. Es decir, porque hay que ver ese tema. Exacto, existe esa barrera también desde los que son pares. Entonces dije, ¿cómo construyo? ¿Cómo hago para facilitar? De hecho, dije, bueno, hay trabajos que son de equipos, y lo que hice fue rotarlos, porque no querían trabajar con la persona con discapacidad. Y entonces yo dije, bueno, vamos a rotar, vamos a hacer los rotativos, y yo voy a elegir cómo hacer estos equipos de trabajo.
¿Por qué? Porque cuando ellos también, todos nosotros, yo digo siempre, no partamos, yo cometo ese error, de decir ellos, y ellos nos ponen la vereda de enfrente. Nosotros, yo digo nosotros porque no estamos ajenos a una posibilidad cierta. Y esto lo aprendí en la maestría de Derechos Humanos, que lo trabajábamos, es decir, cuando te decían, ellos tienen tal problema, por suerte nosotros no. Entonces, nosotros nos ponemos en la verdad de frente. En cambio, decir nosotros, aunque yo tome las medidas de trabajo, me tomo esa responsabilidad, digo, nosotros nos involucran, nos hacen. Entonces dije, bueno, tenemos que trabajar. Entonces, aquellas personas que se sentían muy cómodas en sus equipos de trabajo, tuvieron que rotar también. Y así tuvieron esa posibilidad, ¿no?, de darse cuenta que había que, entre todos, había que manejar las posibles cuestionamientos, claro, y barreras que tenemos entre nosotros mismos. Y hay algo que yo notaba, esas barreras que se sienten, a veces son conscientes en el docente y a veces son inconscientes en el docente. ¿Por qué digo esto? Porque la inconsciencia se viene con el mismo modelo médico y social que se va mezclando todavía. Entonces, nosotros damos por aceptado ciertas cuestiones, como por ejemplo las evaluaciones en forma escrita, que es una metodología que no es inclusiva. Entonces yo digo, bueno, lo doy por aceptado. Entonces, aquel persona que tiene, por ejemplo, una dislexia o que tiene un cuestionamiento en cuanto a la escritura, no tengo preparada por ahí la evaluación, o me cuesta preparar la evaluación. O un alumno que me dice, ¿por qué toma oral a una persona y a mí me toma escrito? Yo creo que hay una disparidad ahí de criterios. Entonces, la igualdad de trato y la posibilidad de una metodología diferente no me hace digamos, una diferencia en cuanto a la evaluación del conocimiento. Yo voy a evaluar igual, porque la igualdad de oportunidades me hace ver que la persona que está frente mío va a tomar el conocimiento de la misma forma. Ahora, la metodología inclusiva la coloco yo, o por lo menos está instaurada en la estructura de holística, que no la vemos todavía en progreso. O sea, no la vemos total. Yo, por ejemplo, doy clases a veces en aulas que yo tomé clases. Y tengo 27 años, 28 de diferencia en lo que soy docente. No significa que por ahí el acceso, la puerta es un poquito más grande, pero me cambia el acceso, pero no me cambia el acceso a la información. Es decir, la forma de cómo llego yo al alumno. Entonces, a eso me refiero. Es decir, entonces en forma consciente, inconsciente, eso quiero decir. Lo planteamos de esta forma. Eso tiene que ver también Inconsciente, perdón. quizás con el modelo tradicional de enseñanza, ¿no? Que Claro. siempre es el profesor, digo, desde jardín, primaria, digo, no hace falta pensar en universidad, que viene ya viene establecido con un temario que dice, tal clase tengo que dar tal tema, entonces no importa si del otro lado se entendió o no se entendió, se cumple con dar ese tema, entonces, más allá, ¿no? Por eso esto de nosotros, es pensar también en modificar los métodos de enseñanza. Yo veo que quizás hoy los chicos aprenden más rápido viendo un video. Yo antes cuando, no sé, iba al colegio no estaba de ver videos, y la verdad es que la manera quizás de aprender es más fácil y que no va con el modelo tradicional. Claro. Entonces, empezar a pensar otras formas es abrir la cabeza y pensar, digamos, otras formas de acceder a la educación. Bueno, pero también ahí está involucrado lo que yo te quería decir. A veces esto se informa inconsciente, ¿no? Estas barreras culturales se forma inconsciente. Pero cuando existe también el tema consciente, ¿por qué? Porque el docente, por ahí, no está capacitado y tampoco se capacita. Pero no es que se capacita en forma de motu propio. Yo he tenido la suerte de cuando se empezó a incorporar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, haber sido invitada a 2 congresos internacionales que se hicieron acá en la Argentina, en el Tigre. Entonces accedí a muchas cuestiones. Por primera vez vi lo que era realmente un facilitador. Vi cómo se trataban las cuestiones. Vi madres decir, no tengo tiempo. Con chicos que no tengo tiempo, o sea, esto va muy despacio y yo necesito que mi hijo aprenda. Entonces vos ahí te das cuenta que vi, o sea, algo hay que hacer. Vi una profesora universitaria
contarnos que la hija tenía un problema de discapacidad y que ella tenía que involucrarse, porque no había forma de cómo llegar el aprendizaje matemático o físico en las personas con esa cuestión específica. Entonces, ¿qué hizo? Propuso al alumnado estudiantil trabajar a contrarreloj y en contrahora si querían involucrarse en el tema, para idear un método de enseñanza, para, por ejemplo, para contar, para resolver problemas físicos. Y los alumnos trabajaron, dieron su tiempo junto con las personas, obviamente en forma gratuita, pero se elaboró una metodología inclusiva. Aparte, bueno, hoy se ve, con un poco, siguiendo con el dato de Steffi, el tema de lo que son las competencias, lo que son las habilidades, la parte plana. Entonces, es decir, por ahí, de alguna forma, es la igualdad de oportunidades la da de ese lado. Es decir, hay gente que con la lectoescritura tiene su fuerte, hay gente que con la oralidad tiene su fuerte, hay gente que memoriza, hay gente que razona, hay gente que... Todos internalizamos de forma distinta. Y eso también, es decir, por ahí no es tanto de tomarlo como una discapacidad, sino es un reto a que, nada, a que todos tengamos el mismo acceso a la formación. Sí, es repensar las formas de enseñanza. Pasa que tenemos por ahí métodos del siglo XIX, eso también es que tenemos que sentarnos. Sí, como por ahí tenemos instituciones educativas, como puede ser una facultad donde tenés planes nuevos de estudio, pero tenés profesores con las mismas metodologías, sin la posibilidad de adaptarse. Y eso es un problema, digo. Esa es una barrera. Claro, tal cual. Además, todos son compartimentos estancos, no tenés transversalidad a la hora de plantear determinados temas. Digo, esto no es un tema, no es una materia, no puede ser solo una materia. El enfoque tiene que ser transversal. También, y como esto, tantos otros, ¿no? Exacto, también es cierto que en forma consciente a veces nos pasa, esto lo veo porque nos pasa a los docentes, que los tiempos y la currícula no van de la mano. Entonces vos tenés que, me pasó escuchar a docentes decir algo muy, pero esto lo digo así como yo digo, ¿no? Las críticas vienen de todos lados, y eso está bueno. A docentes decir, bueno, mira, yo no puedo detenerme, pero no puedo detenerme, porque no puedo, no llego, me involucran en cuestiones, tengo que entregar notas, tengo tiempos. Entonces puedo decir, sí, pero si no te detenés, la consigna no la entendieron. Entonces, si yo no entiendo las consignas, ¿cómo voy a permitir, cómo voy a, digamos, exigir en el alumno el logro final? O sea, ¿cómo llego a ese logro final si obviamente no entendió la mitad de lo que se está estableciendo? Entonces, tenemos que detenernos. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo diferentes tipos de estudiantes. Primer año tengo cuarto y tengo quinto año. En varias materias. Yo doy nutrición en la parte titular de nutrición en una secretaria. También soy titular en kinesiología en una secretaria. Y soy titular de Derecho Internacional Privado hace muchísimos años. Entonces, tengo que ver cómo hacer las estrategias. Y me ha pasado entonces que, por ejemplo, ¿cómo hacía para que, por ejemplo, para que los chicos, sobre todo en el primer año, intenten o traten de internalizar o de comprender consignas que son básicas para realizar la tarea, ¿no? Entonces, obvio que todos venimos no solamente con cuestiones personales, sino también venimos de diferentes contextos históricos, económicos, sociales, geográficos, y que cuando vos tenés que, digamos, comenzar con una forma de explicación, no sabés qué contexto estás teniendo y cómo se recepta. Entonces, lo que hice fue tomarme 2 días, 2 clases, con un libro básico, que obviamente, bueno, lo escribí yo, como para ver, que es básico, cómo ellos trataban de entender las cuestiones que se preguntaban con respecto al libro, que era de fácil entendimiento. Con eso, yo me daba cuenta, en forma oral, con algunos estudiantes que tienen dislexia o alguna cuestión específica, y en forma escrita con otros, me daba cuenta cómo era el contexto que estaba teniendo.
Y de acuerdo a ello iba haciendo las estrategias. Obvio que también es un tiempo que uno tiene que dedicar. Y la capacitación a veces también sucede que no se da en forma, a veces la universidad comienza a darla por suerte en algunos casos, pero a veces también sale del propio bolsillo. Entonces también es cierto que el docente a veces no está con esa posibilidad, pero una estrategia sería que, por ejemplo, una persona de la cátedra pueda acceder, yo estoy hablando en el ámbito universitario, ¿no? Pueda acceder a ese conocimiento. Entonces, vos podés incluso llevar a los demás docentes esas cuestiones que vos vas aprendiendo y que se puede ir vislumbrando o trabajando. También tiene que haber apertura, ¿eh? Sí, Digo, obviamente. de parte de los docentes, porque muchas veces están como cerrados, como que la forma en que yo doy es la correcta, no están dispuestos a tener la flexibilidad, a tener esa construcción que se va haciendo en el día a día, digo. Por eso digo de la cuesta forma bastante. consciente. Hablo de la forma consciente porque a veces la actitud es negativa y esa es otra barrera. La figura actitudinal. La barrera actitudinal es cómo yo me comunico y cómo recepto la comunicación. Si yo quedo estancada porque tengo miedo a no llegar al logro, o a lo mejor no me quiero inmiscuir porque sé que obviamente me va a llevar mi tiempo, o a lo mejor me va a llevar al fracaso. Entonces, si yo no me quiero detener, ya es un problema que obviamente tengo que cambiar porque la barrera si no parte de mí, actitudinal. Y esto también es sabido. Entonces, que exista una barrera edilicia, que hoy por lo menos hoy se está, hoy existen rampas que se van No, y de hecho ya las últimas construcciones ya se hacen con lo que se denomina el diseño universal, que va desde la génesis del producto, Claro. que es, digamos, ya, si uno ve las últimas construcciones, digo, de edificios, uno ve que tienen rampas, que las puertas de los edificios son más anchas que las tradicionales. Eso tiene que ver ya con pensar en un diseño universal que nos facilita la vida a todos, que es lo que digo yo siempre, o sea, no es solo pensar en las personas con discapacidad, sino pensar en un gran grupo de personas. Por ejemplo, si una madre, padre tiene que llevar el cochecito de su nene, va a utilizar seguramente una rampa porque le es más sencillo. Una persona mayor o una persona que de repente tuvo un accidente. Sí, tal cual. Es cierto eso. Tan simple como por ahí tener que trasladar una valija, bueno, sí, nos facilita la vida a todos. Y en este sentido de las barreras actitudinales, yo voy a contar una anécdota, que es que cuando, bueno, Rosario asume como primera presidenta mujer acá en el colegio, yo me puse muy contenta y le comenté a Ale, digo, ay, Ale, le digo, mirá, le digo, vamos a poder proponer cosas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Y Ale me dijo, ojalá Rosario esté en sintonía. Y ese, claro, porque Podría haber sido que no. no, claro, porque siempre depende, digamos, si la otra persona tiene ganas de hacer, o se niega, o no tiene interés, o quizás dice, no, la verdad a mí me interesan más otras cosas, eso déjalo. Y la verdad es que todas las propuestas y proyectos que le hemos presentado a Rosario han sido, sí, ejecutémoslo, hagámoslo, vamos para adelante, y de hecho acá estamos llevando a cabo un programa de accesibilidad que si ustedes ven los carteles, o sea, señalética, y siempre estamos así, sí, la cura accesible, con, la fórmula de cura en sistema braille, contar con intérpretes de lengua de señas, o sea, un montón de proyectos que realmente Rosario siempre nos ha dicho que sí, porque está comprometida y trabaja a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Sí, yo creo que eso, lejos de ser un elogio, para mí es una obligación. Es una obligación como ser humano. Digo, yo lo que creo es que estemos al lugar que estemos y desde el rol que estemos, siempre tenemos que tratar de aportar para que quien está en ese momento, en esa situación, que como decimos, nadie está exento de poder estar, ¿no? Tiene que tratar de brindar las herramientas que se tengan. Yo pienso así desde siempre. Y lo cierto es que por ahí hay cuestiones que claramente no soy una especialista, esta es una de ellas, todo el tema género también, digo, porque me tengo que ir adaptando todo el tiempo y
deconstruyéndome de muchas cosas, digo, porque yo fui educada de una manera, y tengo, digo, el tema es, si estamos en una institución que además de tener el gobierno de la matrícula como principal herramienta, obligación, digo, hacer un mundo mejor, digo, ¿por qué no hacerlo? Y lo cierto es que yo no puedo hacer todo, así que cuando vienen y me proponen ellas y otras cuestiones, por eso digo, o sea, hoy estamos hablando de esta situación en particular, pero a mí, yo estoy convencida que en el mundo nos falta más compromiso con las cosas cotidianas de la vida. Y es por eso, no es porque yo estoy comprometida con esta temática, con esta y todo lo que sea para que podamos vivir mejor. Porque para mí es eso la vida, o sea, es así. Yo creo que lo que está, obviamente, bueno, obviamente fuiste de las que estaban apoyando totalmente. No hay como decir, por ejemplo, repensar la sociedad educativa desde más modelos universales, no tanto de ajustes razonables, que obviamente se necesitan, pero que no sea el camino ahí, que sea el camino de ser universal, porque por ejemplo, la universidad que se construyen bajo desde esa temática, pero las universidades que son antiguas, algunas no están remodeladas desde ese punto. Un diseño universal que permita, no sé, tomar trabajos prácticos y permitir, por ejemplo, como docente, permitir a los alumnos una preentrega. Eso ayuda, por ejemplo, a un alumno con dislexia, que por ahí no tiene una memoria a corto plazo, puede ser el caso. Entonces me da la posibilidad a mí de guiarlo. ¿Entendés? Que se acepte de forma universal, entonces no hay un ajuste razonable, no es necesario. Claro. La evaluación oral, la posibilidad de no hacer tantas, por ejemplo, exposiciones escritas, si es necesario, dar otra alternativa, pero para que no tengamos que explicar ciertas cuestiones, es decir, porque hay personas, sino directamente, o sea, al ser universal, no vamos a tener necesidad de explicar. Que las aulas se capaciten, por ejemplo, con algo sonoro importante, que me amplíe la voz, va a ser tan importante que yo voy a entrar al aula y la persona que tiene una disminución auditiva no va a necesitar ni decírmelo, ¿entendés? Ni decírselo a sus compañeros. Exactamente. Ayer, por ejemplo, una mamá planteó, esto fue importantísimo, hablaba del tema del autismo. El 25% de chicos autistas hoy están acreditados en la Universidad Nacional. Entonces, vamos a tener alumnos con autismo. El tema es encararlo de la mejor forma posible para que entendamos la problemática y trabajemos en torno a ello. Como consecuencia. Claro, porque si no, el modo, el cuándo, el dónde y la consecuencia tan filosófica no tiene practicidad. Yo en realidad lo que pienso, con esto por ahí... Sí, no, me estoy pensando en la cosita que para mí, en realidad, obviamente la inclusión es absolutamente necesaria. El tema es que las universidades deberían generar algún sistema previo donde al menos los docentes tengan conocimiento. Porque vos estás hablando y yo estoy imaginando el curso que yo tengo, por ejemplo, donde tengo entre 70 y 100 alumnos. Es inviable, no puedo conocer la particularidad de cada uno. Encima tengo una vez por semana una materia bimestral. Bueno, ahora comentar algo me pasó a mí. En la restricción a las universidades, sí. Ahora se nace un formulario. Exactamente. Donde, claro, ahora está el tema, o sea, no claro, ahí está el primer paso, yo creo que falta Antes de la Navidad, comunicación. ayer les comentaba la Comisión Asesora que antes de Navidad envían, obteniendo el formulario, que se acercan, claro, que se acerquen a una digamos, conocimiento de visu, como diciendo una charla previa. A mí me pasó algo muy, es decir, la Comisión Asesora todavía no funcionaba, y a mí me llega, sin información previa, sin nada, un alumno con una discapacidad que tenía una discapacidad motora, una discapacidad en el lenguaje, una discapacidad en el lenguaje, una discapacidad, digamos, él me decía, yo, me cuesta hablar, pero puedo entender.
Bueno, él no se podía, digamos, movilizar. Y bueno, con algunas cuestiones físicas que también me lo hicieron saber ese día yo, obviamente cuando tengo el curso. Es decir, la Comisión Nacional me decía, recién estamos formando, y yo hablé después porque no sabíamos tampoco qué. Y en ese caso tuve que planificar conforme a, ya digo, habilidades y desarrollar cuestiones para ese tema, pero no estuve avisada con anterioridad. Por eso digo que es importante. Yo creo, como para ir dándole forma, creo que yo quiero decir algo, ¿no? Que estamos ante desafíos y retos. Yo como docente, y esto lo noté porque dije, lo quiero decir así, creo que en cada alumno existe, creo que en cada alumno existe, en cada persona existe una grandeza. Como profesora, mi desafío es resaltar esa grandeza, y para resaltarla, para que en el aula cada alumno pueda llegar al final del curso, con permanencia. ¿Para qué? Porque si todos, como decía John Lennon, pensamos igual, indefectiblemente el logro, digamos, el logro esperado se va a conformar, es decir, se va a llegar a esa meta. Es decir, la persona con discapacidad va a obtener el título habilitante con su matrícula, y la profesionalidad, la profesión la va a ejercer sin necesidad de amparos. Pero tenemos que ir caminando. Esto es a lo que yo quería cerrar, como para dejarlo dicho. Es así, es un camino que nos estamos haciendo al andar, pero bueno, no hay que bajar los brazos, y hay que ponernos todos, la comunidad y la responsabilidad social, abocados en este tema. Bueno, creo que Muchas gracias. Ale, a lo que decía Ale, cuando uno habla de la accesibilidad, yo siempre lo pienso como una cadena de accesibilidad, y esto no es solo pensar en que una institución sea accesible, sino pensar, yo le digo a los chicos, de que salimos de nuestra casa hasta que vamos a tomarnos el micro o lo que sea para ir a la facultad, transitar en la facultad, porque uno puede decir, hay una persona con discapacidad entró a una facultad, entró a una universidad, bueno, pero no es solo el ingreso, es el poder transitar la facultad y poder llegar al final, digamos, a la última materia, tener el título y poder seguir ejerciendo la profesión. O sea, no alcanza solo con, bueno, tenemos una universidad accesible, no, va mucho más allá de eso. Y algo que me olvidé, necesitamos recursos, necesitamos que los presupuestos sean abarcativos, necesitamos políticas públicas, necesitamos que los derechos no se caigan, necesitamos progresar con los derechos, necesitamos mantener lo que tenemos, necesitamos progresar con lo que tenemos y apoyar las propuestas. Creo que vamos a estar bien en eso, si seguimos ese cambio. Sí, muchas gracias, Ale. Bueno, ahora para continuar, el doctor Miguel Ángel. Bueno. No sé si para conectar el pendrive. Bueno, para quienes nos siguen por Zoom, la próxima hay una presencial que tenemos en Pochoclo. El escogido. Por favor. Para que yo me deje un cuidadito, lo pongo acá y lo paso. Para la parte final los pochoclos, así. Después que va. Si no, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Un agradecimiento a Rosario y a Estefanía que hicieron parte de esto, es decir, un poco de abogados que somos del interior, a veces no estamos tan seguidos o invitados a ser parte de este tipo de proyectos. Y más que nada, bueno, lo mío va a ser más testimonial, es decir, no tanto de la parte académica, sino un poco de lo que
lo que he venido haciendo y lo que venimos haciendo desde una comunidad chiquita como es Monte. Monte es un pueblo de 20.000 habitantes, ¿tá? No estamos lejos de acá, pero es un pueblo muy de campo. Bueno, un poco concatenando lo que decía la doctora que me precedió, el tema es el siguiente, es decir, en los pueblos, creo que en todas las comunidades, es esto, el tema de tomar conciencia de esta barrera para romperla en conjunto. Es decir, o lo hacemos en racimo, o nos hablamos en racimo, dice la Biblia, o no se salva nadie. Bueno, esto es lo mismo, o tomamos el toro por la gata desde la comunidad o no lo podemos tomar. Como digamos, yo cuando arranqué mi adolescencia, es decir, ya a los 13, 14 años, el año 76, es decir, un año bastante complicado para los que tenemos 60 o estamos ahí, en donde teníamos muy pocos derechos, donde teníamos muy pocas posibilidades de expresarnos en la comunidad. Y bueno, en ese momento, es decir, encontré una institución que lo que fue Interact, que es la rama joven de Rotary, es decir, Rotary es a nivel mundial un club de servicio en donde en muchísimos lugares es un centro como de prestigio, todo eso. Pero el Monte realmente siempre fue conformado como una institución de servicio, es decir, a través de Interact, que conformamos de 13 a 18 años, entendí lo importante que era ser un dirigente social, es decir, de comprometernos con las necesidades de mi comunidad y cada día trabajar un poco más por esas necesidades, por esas cosas que estaban para mejorar. Cuando hablamos, digamos, de las grandes urbes, hablamos de sociedad y allá hablamos de comunidad, que es una cosa distinta. Es decir, hay mucha más cercanía y hay mucha más empatía. A través de ACA empezamos a trabajar con cosas muy simples, como campañas de ladrillo para instituciones que necesitaban hacer alguna aulita, escuelas de campo, hacíamos el día del niño, porque nos juntábamos chicos del grupo parroquial, chicos de Interact y otros, digamos, personas adultas que nos daban una mano para trabajar. En ese momento no había comedores escolares en el verano, como sí lo hubo después de la vuelta a la democracia, y también salíamos 15, 20 pibes, 14, 15, 16, 17 años, a pedir a la escuela, en los comercios, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y armábamos para los chicos que no tenían la necesidad, porque necesidad de carencia hubo siempre, no es nuevo ni no es de ahora. Y bueno, también teníamos alguna profesora que les enseñaba puericultura a las mujeres. Todo eso fue una forma de empezar a romper barreras, pero desde la sociedad, y mancomunadamente. Es decir, después también nosotros trabajamos, porque somos más de las personas, en grupos parroquiales hicimos exactamente lo mismo. Cuando nos hablaban de evangelizar, si hablemos de la religión que sea, no lo tomamos simplemente como una lectura de la Biblia y hablar, sino es esto, si comprometernos con el otro, ver cómo lo podemos ayudar y trabajar desde ese lado, desde el compromiso de la necesidad y cubrir las necesidades. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que hemos ido armando, y hace 12 años surgió este proyecto, que es ser en una sociedad ecuestre, es decir que el quinoterapia es un poco ambicioso. Es decir, hoy la provincia de Buenos Aires no tiene quinoterapia, que sí hay una a nivel nacional, y que sí hay varias provincias que se han adherido. Acá en La Plata está Sevilla, que está en el hipódromo, realmente es en Gotitas, un trabajo bastante importante, con muchos centros, digamos, se llaman TACAS, hoy son terapias asistidas con animales. Otra de las personas que tiene un enorme potencial digamos, y trabaja muchísimo desde el colegio de Junín es el doctor Maciel. Raúl es una persona que realmente tiene muchos proyectos, hemos dado charlas a través de mi comunidad y otras comunidades, donde bueno, él trabaja mucho con el tema de perros guías para personas con discapacidad visual o ciegos directamente, y nosotros, bueno, a través del tema del caballo, que cuando experimentamos cómo
le transforma la vida a un pibe, un caballo, es increíble. Una cosa es contarlo, otra cosa es experimentarlo. Es decir, chicos con algún tipo de parálisis cerebral que llegan a una clase rígidos, duros, y cómo se relajan arriba del lomo del caballo, cómo conviven. Es decir, bueno, no sé si se está viendo ahí. Sí, en la pantalla está perfecto. Vamos a ir pasando. Bueno. Este chico, bueno, este chico tenía un tema de autismo. Y fíjense la paz que logra, ¿tá? Después, este también exactamente lo mismo, es decir, se van trabajando con distintos tipos. Esta es mi nieta, la llevo conmigo a hacer todas las actividades, y bueno, nada, es decir, lo importante de todo este tipo de actividades es que no es solamente el grupo de quinoterapia, que sí estamos trabajando en conjunto, sino que es una serie de instituciones. Esta persona que ven que está sacando la foto ahí, Marta Gaviño, la presidenta de la Sociedad Rural. Sin la Sociedad Rural no tendríamos forma de trabajar porque, es decir, ellos nos brindan el espacio, nos brindan el lugar para que tengamos los caballos, para que tengan comida y podamos desarrollar la actividad. Es decir, es una actividad que, como dije, hace 12 años que venimos realizando, todo a pulmón, todo en orden, es decir, a través de rifas, a través de baile, a través de peña. Pero bueno, hoy tenemos, y hemos logrado subir a la pandemia también, 15 chicos que han ido rotando, que han ido trabajando. Y un poco lo que vos hablabas recién también, no es solamente el tema de ir a compartir un rato y andar a caballo y un poco, digamos, de estimular. También es la inserción de estos chicos en la comunidad, es decir, la socialización de estos chicos que muchas veces están como aislados en una casa, que no tienen interrelación. Y también el empoderamiento de las familias. ¿Por qué? Porque algo que fue colateral, que no lo habíamos programado, era que mientras los chicos toman la clase, que son 15, 20, 25 minutos, los papás están esperando afuera de la pista, y bueno, tenemos lugares donde se toma mate, y en ese mismo, esas mateadas que se nombran son verdaderos talleres de empoderamiento, porque una mamá dice, bueno, yo tenía tal problema con este medicamento, y la obra social me lo dio, y la otra mamá dice, vos sabés que yo lo logré de este lado, y es una transmisión de conocimiento, y de apoyo, y de... exactamente, es decir, es muy proactivo el tema. Entonces, nos sirve de todos lados. Es decir, hay un montón, la sociedad rural, como les decía, es algo importantísimo, pero también un montón de instituciones que cada vez que caemos con esto, ¿no? Una propuesta a la comunidad diciendo, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello, hay un montón de gente que colabora con su tiempo, que es lo más importante, colabora económicamente, y las cosas las hemos ido pudiendo hacer de una forma muy paso a paso, pero las hemos ido logrando. ¿Ah? La naturaleza también nos ayuda un montón, Sí. ¿no? Digo, la libertad de sentirse libres en esos espacios. Bueno, estos son distintos alumnos, también hacemos por ahí clases con música, hacemos un montón de cosas que vayamos compartiendo. Ahí está Marta, la presidenta. Bueno, esto que ustedes ven acá, en fotos, esto es algo que también hay un pueblito chiquitito, que son 600 habitantes, que es el Mirador, un pueblito que está dentro de la comunidad. Hay un grupo que se llama La Marca, es decir, que es como una peña, y de un carnaval de campo. Un carnaval de campo donde es muy bien campestre, porque la gente no hay nada, la gente se pone alrededor, un predio como de una hectárea y pico, que es del ferrocarril, entonces la gente va, se lleva su asiento, toma mate, y bueno, hay comparsa, hay sorteo, hay música, hay baile, y lo recaudado es para las instituciones. Es decir, trabajan 2 meses, todo, y bueno, ahí hay 2, 3, 4 mil personas por fiesta. Ven que la entrada a nivel es como un camino, una ruta de 4 o 5 kilómetros. Los últimos, a veces, las noches principales, los últimos 2 kilómetros antes de llegar a esto, ya no hay auto. Ay, qué lindo. Y es hermosísimo. Sí. ¿Ah? Tenemos que ir a visitar. Tenemos que ir, ¿cuándo es? En febrero. En febrero vamos. Para que se cambie la dosis. No, bueno,
Eso es lo importante, es decir, este tipo de barreras las toma la comunidad en su conjunto para que no existan más, para que no sean, que esas barreras no sean más. ¿Tá? Entonces, es decir, el tema de convocar a otras instituciones, dar charlas, enseñar la discapacidad, es decir, es nada, es una circunstancia de la vida y eso no tiene que ser ni privativo de nada, ni ningún tipo de barrera más allá de lo que sea su patología, que ya no es poco, pero nada, digamos, cada uno de los que estamos alrededor ponemos la pila para que esto sea menos traumático o menos problemático, la cosa fluye, solo. ¿Tá? Esto es otra cosa que también hacemos en Minela, que es el festejar el Día del Niño. ¿Tá? Todo este tipo de cosas, lo que se recauda, que lo donan las instituciones. ¿Tá? Yo también formo parte de la cooperativa eléctrica, que son las que las has conocido, que conseguimos las donaciones de ahí, un montón de cosas, y bueno, y trabajamos, es decir, que estos chicos, digamos, que también tienen una patología, también se sientan parte de que ellos también ayudan a otras comunidades. Es decir, no solamente que van a ir recibiendo, sino que también son parte de un engranaje, de una sociedad, donde ellos también son importantes, donde ellos también son parte fundamental. ¿Tá? Y bueno, y nada, ver a esos chicos, qué sé yo, que darle un juguete a otro o servirle un chocolate al otro, nada, está bueno porque también, es decir, te doy, recibí, pero tenés el compromiso de devolver. Eso también es importante. Ah, bueno, esto es un poco lo que les contaba, es decir, acá hay alumnos o chicos que asisten a la quimioterapia o a hacer, papá, y esto es la comunidad, ¿no? Es decir, en conjunto todos los sábados a la mañana, y bueno, acá festejamos el Día del Niño con los chicos, con los alumnos. Esto es una actividad que hacemos, como les decía, había un remate de la sociedad rural y nosotros hacíamos un café, hecho por los propios papás, hacíamos tortas, y con lo que recaudamos vamos haciendo distintas cosas. Este es el último proyecto que arrancamos y que tenemos terminado y lo nuestro. Hicimos una cabaña, porque bueno, como ustedes vieron en las fotos anteriores, lo hacíamos al aire libre y en agosto las heladas son importantes y en enero los calores son importantes. Entonces, la idea, el proyecto de la última comisión de SER puede ser hacer un lugar, digamos, que es una cabaña, que ahí los chicos tuviéramos la mayor de las cosas que se usan, pero aparte que tuvieran un lugar donde pudieran estar frescos en verano, estar calentitos en invierno, y que un día de lluvia o un día de demasiado calor o de demasiado frío no fuera impedimento para compartir, para estar. Entonces, bueno, eso fue lo que arrancamos. ¿Tá? Estos son acá ya está prácticamente terminada, se hizo todo con material reciclado. Hubo empresas. Es hermoso porque era todo material reciclado. Tiene 13 por 6. Los baños, conectadas, bueno, con rampa. Bueno, esa es nuestra bandera, ser. Es decir, corazoncito que tenemos en la comunidad. Y bueno, acá se ve de lejos. Bueno, la gente que nos ha ido ayudando, es decir, ha habido, esta es una mamá, es un alumno, Silvia Canjiano, que también es otro de los grandes motores que es parte de la sociedad rural y parte de SER, que es la actual presidenta de SER. Pero que hemos ido sorteando este obstáculos, es decir, sorteando un montón de cosas, y sin ningún tipo ni de subsidio ni de apoyo, pero nada, brindando el método de apoyo de Arena a la comunidad. ¿Tá? Y bueno, esto es un poco la idea, es decir, en esta foto quise resumir lo importante, es decir, el compromiso que le tenemos que dar a nuestros chicos. El tema de que una comunidad sin barrera, una comunidad sin obstáculos y bueno, y todos seamos parte. Es decir, nadie sobra dentro de la comunidad. ¿Tá? Y por último, es decir, desde la abogacía, es decir, los abogados tenemos que ser el motor, ¿tá? Porque tenemos los elementos, tenemos las armas que son las reglas, ¿tá? Pegar por esos derechos de cada uno de ellos. No solamente del chico, sino del grupo familiar. Es decir, el grupo familiar también necesita el mismo apoyo. ¿Tá? Y bueno, hago la igualdad de oportunidades, como decíamos, y lograr una comunidad comprometida. Y termino con una frase de Paul Harris, fundador de Rotary, que decía que lo que vos no hagas por tu comunidad, nadie lo va a hacer. Muchísimas gracias. Muy bien.
Bueno, yo como cierre agradecerles de haberse venido hasta acá, desde Monte hasta La Plata. A Ale, gracias por estar siempre, Rosario, por querer, por apoyarnos en nuestra actividad y promulgar todas nuestras propuestas, y un poco como conclusión de todo lo que estuvimos diciendo acá. Yo siempre digo que nosotros tenemos que pensar lo que es la diversidad humana, pensar que todos y todas somos diferentes y tenemos que pensar en una sociedad inclusiva en la cual todos podamos ser parte. Y para eso tenemos que pensar en derribar barreras y sobre todo la barrera actitudinal, que era esto que comentaba Ale, comentábamos recién, ¿no? Eliminar los prejuicios, eliminar los estereotipos preconcebidos, dejar de pensar que el otro es diferente y entonces no encaja, no, es todo lo contrario. Pensar estrategias para ver de qué manera todos podemos estar en un mismo espacio, en una misma sociedad y promulgar acciones positivas para que podamos tener una sociedad inclusiva, justa y accesible, ¿no? Creo que de eso se trata y de comprometernos todos y todas como abogados, que bueno, acá todos somos abogadas y abogadas, pero también desde todos los ámbitos en el cual nos desempeñemos y nos desarrollemos cada uno, desde el lugar que sea. Creo que de eso se trata. Bueno, muchas gracias a los presentes. ¿Dónde nos va a llevar? Obvio, estoy enfrente, así que no tengo excusa. Así que a todos los que se quieran sumar, nos vamos para Monte. Sí, claro que sí. Yo lo que quería agregar con respecto al tema de los derechos, y lo estoy vivenciando más o menos hace 5 o 6 años en el estudio, y seguramente todo con la determinación de capacidad. Hay muchos papás que lo están necesitando, porque obviamente necesitan de esa sentencia para poder obtener un montón de beneficios. Espectacular que hayan modificado esa palabra horrible que era insanía, que en vez de poner curador tengamos apoyatura, que es tan importante. Parecen palabras, pero son muy importantes para cuando lo hablamos con la persona que está con la problemática, y que es fundamental que facilitemos, que lo hagamos y que tengan esa herramienta, esa sentencia que va a ir, van a obtener un montón desde su medicación hasta las, no sé, la parte médica es impresionante, pero se necesita y es una barrera.
Sí, Porque hoy actualmente no es con un certificado de discapacidad o lo que fuera, que es una horrible, sino con la sentencia de determinación de capacidad que se abren un montón de puertas. Y bueno, en el estudio se está haciendo mucho y sinceramente es gratificante trabajar de esa forma y bueno, y el resultado que se obtiene, ¿no? Pero sobre todo también con los chicos. Era eso nada más. sí. Bueno, no sé si alguien quiere acotar, tiene alguna pregunta. Aprovechemos ahora que tenemos a los expertos. Bueno, ¿No? No, con la universidad yo perdí un montón de cabezas porque la verdad que no lo conocía y está importantísimo. Buenísimo. Bueno, cerramos esta actividad que va a quedar grabada, así que después la van a poder ver en el canal de YouTube del colegio. Les agradezco inmensamente a los expositores, a Rosario, a quienes se encuentran presentes y a quienes nos siguieron a través del Zoom, y los invitamos a participar de la comisión de la Abogacía Joven y Novel, en el cual van a poder presentarnos propuestas, proyectos, que con todos los integrantes de la comisión nosotros vamos para adelante y los proyectamos y ejecutamos, que es lo más importante, hacer efectivas las acciones. Me gustaría que queden ustedes, digamos, como motor para tratar de ver si podemos colaborar Sí. con el tema de la ley de equinoterapia. Sí. Me gustaría que, Sí, eso sería re importante. sí, ustedes que, bueno, conocen la materia y demás, que puedan, y nosotros como institución, llevar adelante el proyecto. Así que creo que, digo, para eso también están las instituciones, Sí, ¿no? claro. Así que bueno, un desafío ahí, a corto plazo. Bueno, Bueno, gracias. gracias.